Hola, dice que en Argentina nos encontramos de vuelta con una sesión que está enfocada al Remote Future Protocol, es decir, a los protocolos de los proyectos remotos. Yo soy su vicechair y les dejo mi contacto para cualquier cosa que necesiten. La agenda está conformada por la definición, eh, los casos en los que aplican este tipo de proyectos remotos, las condiciones, el flujo esperado, el estatus de expa y ciertos criterios, así como las políticas de approval y remoto, las políticas que existen en remoto a realización, la cancelación del approval, qué responsabilidades se tiene cuando hay algún tipo de cancelación, así como los estándares que aplican. La definición de remoto es que el inicio de la parte remota se refiere a comenzar la experiencia remota antes del inicio de la realización física, antes de viajar al país host. La realización física hace referencia al primer día de trabajo en la hosting entity. En caso de restricciones que existan, ya sea de viaje o retrasos en los procesos de visado, se puede aplicar el protocolo remoto para iniciar la experiencia antes de que el IP logre viajar al país anfitrión. El protocolo remoto aplica únicamente para talento global y maestro global. No puede aplicar para productos de voluntario global. Su aplicabilidad es que únicamente pueden tener esta modalidad oportunidades con mínimo 3 meses de duración. Los 3 meses en totalidad deben cubrir tanto la duración de la parte remota como de la parte física. Ahora bien, para la duración de la parte remota específicamente se ofrece como máximo la mitad de la duración total. Un mínimo de 6 semanas y un máximo de 78 semanas de duración para GTA y GTE debe durar la oportunidad, incluyendo la parte remota. Estos son mínimos y máximos que se tienen que cumplir. Luego, solamente oportunidades de GTA con un mínimo de 13 semanas de duración pueden incluir Parley Remote, y esta parte remota no debe exceder más del 50% del total de la duración de la oportunidad. Aquí vemos un ejemplo. Si se tiene una oportunidad con una duración total de 6 meses, ¿cuánto de duración máxima puede presentar la parte remota? 3 meses. ¿Puede durar mi oportunidad de 6 meses, la parte remota menos de 3 meses? Sí. Si mi oportunidad es de 12 meses, aplicándose el proyecto de long term, ¿cuánto dura la parte remota? Puede durar como máximo 6 meses o menos. ¿Se entiende? Esta es la lógica de la durabilidad exigible en la SAPIP. Ahora, para las horas de trabajo. Para la parte remota, las horas de trabajo debe acordarse entre el IP y la empresa, el OP, previo al inicio del intercambio, no después. La parte física del intercambio debe contener como mínimo 35 horas semanales y un máximo de 45 horas semanales. Estas horas que están viendo, mínimo de 35 y máximo de 45, lo tiene que especificar la oportunidad en Expa y el contrato que se vaya a firmar, tanto con el OP como el contrato vinculante entre IP y OP. Algo muy importante a tener en cuenta. Luego tenemos que la duración total de la parte remota es incluida en el total de duración del intercambio en Global Talent y Global Teacher. No es considerado como una duración extra. Y lo mismo, esta última cláusula va muy relacionado con la durabilidad mencionada en el slide anterior. Ahora bien, el flujo esperado
en los estatus de EXPA es la siguiente. Número 1. El IPI aplica a una oportunidad de manera normal, a un proyecto de su perfil y de su interés. El IPI procede a ser aceptado por Hosting Entity. En EXPA aparece como Accepted by Hosting Entity. Todo lo que está en morado son los estatus tal cual como EXPA lo muestra. En el número 3, el IPI es aceptado. En el número 4, el IPI es aprobado en la oportunidad. El IPI ha pagado por la oportunidad, ha firmado el contrato y luego se procede a aprobarse en EXPA. En el punto número 5, recalco, como es una experiencia partly remote, semi-remota, primero inicia la realización remota y en EXPA debe aparecer como remote realized, no realized. Muy importante hacer la diferencia. Posteriormente, el IPI es realizado físicamente, es la realización convencional y normal que todos conocemos. En EXPA aparece como realized. Tengan muy importante que, por ejemplo, si es una experiencia semi-remota, el IPI es aprobado y posteriormente en EXPA le marcan el estatus como realized en físico sin pasar por el punto número 5 de remote realized, automáticamente se está violando este flujo de plataforma y de la experiencia, por lo que si llegan a encontrar este tipo de situación, primero pueden tener consecuencias en auditoría porque se estaría exigiendo lo que se exige en una experiencia física. Y segundo, tendrían que ir con el MCP para que el MCP les ayude a elevar solicitud a EXPA Support para que les regrese el estatus a Remote Realized. Bien. Luego de esta breve explicación, continúo. Luego el IP es finished de manera convencional, una vez terminado la experiencia física, y luego el IP es complete. Bien. Así es como se debe de ver en EXPA cuando inicie la parte remota y si el IP está aprobado en un proyecto semi-remoto. En oportunidades GTA existen mínimos y principios, criterios para hacer EPOP, responsabilidades de ISEC, políticas de approval, ready complete, y todos son iguales a un programa de GTA. ¿Hay cambios adicionales? Sí, que se anexan de manera adicional a los ya convencionales. Ya les explicaremos, como por ejemplo, criterios. Criterios del IPI. Deben ser capaces de demostrar su trabajo profesional y sus habilidades de trabajo en equipo, como la duración remota le requiere, estar comprometidos sobre su JD mencionado en las oportunidades. El criterio del OP es que todo OP, empresa, startup, deberá poder proveer un adecuado ambiente de trabajo remoto y físico, en las que el IP no se ponga en riesgo su vida o sufra algún tipo de abuso o discriminación por raza, color, género, orientación sexual, creencia, religión, origen étnico-social, nacional, entre otros. El ambiente de trabajo tiene que ser seguro para el IP. El OP debe poder proporcionar una guía sobre la rutina de trabajo a distancia del IP y brindar apoyo en ese periodo y ser responsable de su compromiso como empresa. Se recomienda que un OP con esta función remota ya tenga experiencia con trabajo remoto virtual. Este último punto es una recomendación porque es muchísimo más fácil adaptar ese flujo de trabajo para con un intercambista. Ahora bien, el OP, si no cumple con ciertos criterios, no tiene el derecho de aplicar la parte remota. Entonces, uno de esos
Criterios son los siguientes: que no esté de acuerdo y no pueda cumplir con las condiciones establecidas en el intercambio, en las políticas del programa de intercambio que son las AEP o sus anexos por cualquier motivo. Si ha sido reconocido por una entidad autorizada de ISEC y ICB por haber violado anteriormente las AEP. Si sus creencias o su forma de trabajo no se alinea en el código de ética de ISEC y los principios globales de relaciones con externos, y si no cumple con los requisitos para celebrar acuerdos legales con la hosting entity. Entonces, este es un breve panorama de cuando un OP no tiene el derecho de aplicar. También, si no se tiene la capacidad de proporcionar un estatus legal claro, como invitación de visa, otras condiciones y requisitos para cumplir con las leyes del país o del territorio que estén relacionados con migración, trabajo, permisos de trabajo, de visa que se requiere para el intercambio físico. Todo este soporte que se le da al intercambista. Ahora, sobre el pago. Todas las oportunidades GT deben ofrecer un pago y el IPI debe recibirlo igualmente por la parte remota de la experiencia. El método del pago de salario puede incurrir de dos maneras. Primera, si la fase remota de la oportunidad dura más de 12 semanas, el OP y la empresa debe acordar soluciones online para asegurar el pago al IPI durante la parte remota del, del internado del interno durante todos esos meses o periodo que se hubiese pactado. Segundo, si la fase remota de la oportunidad es menor a 12 semanas, el OP puede optar por la primera alternativa o acordar pagar lo correspondiente por la parte remota de la experiencia cuando el IP llega a Hosting Entity. Este segundo punto es únicamente cuando es menor a 12 semanas. O se ajusta alineamientos o soluciones online para proyectos menor de 12 semanas o hace el pago cuando llegue a Hosting Entity. Políticas para approval a remoto. Las responsabilidades de Hosting Entity es alojar una IPS virtual para dar información tanto de la empresa, la cultura de trabajo, el apoyo que se brindará durante la parte física o remota de la pasantía. Proporcionar información por escrito al IPI sobre la duración del periodo remoto y fecha de inicio del periodo físico. Junto con ISX Sending Entity, deben proporcionar un espacio de preparación para el IPI y esa preparación debe establecer expectativas sobre el trabajo a distancia y qué debe incluir estas expectativas: ética laboral, uso de plataformas digitales y herramientas, diferentes métodos de rendición de cuentas, una sinergia virtual y una rutina diaria. Las responsabilidades de Sending Entity es, junto con ISEC Hosting Entity, deben proporcionar un espacio de preparación para el IPI. Y este espacio de preparación es el mismo que el punto número 3 de responsabilidades Hosting Entity. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un trabajo en conjunto, tanto de Sending Entity como de Hosting Entity, que el punto número de que estas juntas con ISEC se estén brindando los espacios de expectativa sobre el trabajo a distancia. Es un trabajo en conjunto de ambas cooperaciones. Políticas de remota realización. El periodo entre la experiencia física y remota, hay un límite. Ese intervalo de tiempo entre la experiencia física y remota debe estar escrito en el portal de la oportunidad acordado antes de la prueba y el periodo no puede exceder 4 semanas del último día del trabajo remoto y el primer día de trabajo de la parte física. Es decir, que si el IPI no se va a realizar inmediatamente físicamente,
lo máximo que puede durar un intervalo de tiempo vacío, llamámosle de alguna manera, entre la parte física y remota, es de 4 semanas. No se puede más. Las políticas de remoto a realized. Se debe de ejecutar el pago por todo el tiempo que el IP trabajó en la parte remota y física. Si el IP no se puede realizar físicamente y se planificó un método de pago, ya sea en bulk o a granel, una vez que el IP llegó al país anfitrión. El proveedor de UPI tiene 30 días para pagar el monto total al IP por el tiempo trabajado en la parte remota. El hosting entity debe asegurarse que el IP deba recibir el pago dentro de esos 30 días, salvo que exista otro acuerdo entre IP Hosting Entity y OPI. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el IP, a resumidas cuentas, llegue a Hosting Entity, el OPI tiene 30 días para pagar el monto total, pero el responsable final de asegurarse que esto pueda darse, este pago, es ISEC Hosting Entity, de asegurarse que el OPI esté pagando. Si el OPI no paga o no cumple el acuerdo, el responsable final es Hosting Entity. Y para no extenderme en esta sesión, en la tabla de compensación del anexo 2 de la SAPIP, están los escenarios de qué ocurre cuando el IPI no recibe el salario por parte del OPI. Hosting Entity debe acreditar ese pago, ¿sí? Entonces, hay que tener muy de cerca o traquear muy de cerca de que se les estén cumpliendo este beneficio al IPI, porque si no puede incurrir en un caso de calidad. Obviamente, si el IPI no recibe el pago dentro de los 30 días, pero acuerda el IPI, hay escrito formal, este acuerdo entre la empresa y Hosting Entity en establecer otra fecha, es aplicable y es válido. Bueno, continúo. El OPI solo está obligado a pagar al IPI por el tiempo trabajado. Ahora bien, las responsabilidades del IPI en esta fase debe cumplir con cualquier responsabilidad legal o fiscal que se produzca en la parte remota. Cumplir con la JD, las actividades, horarios de trabajo que se acuerden con el OPI antes de la aprobación. Las responsabilidades de la hosting entity es proveer un espacio virtual del primer día de trabajo y en ese primer día de la parte de remota del intercambio. Debe estar presente un representante del OPI y clarificar expectativas de ambas partes en este espacio virtual. Segundo, deben tener meetings o reuniones mensuales entre IP y la empresa OPI para revisar la fecha de realización deseada. ¿Qué debe contener las meetings con IP y OPI? ISEC Hosting Entity es el final responsable de ejecutar el pago, como lo mencionamos anteriormente. Si el OPI no puede ejecutar el pago online, Hosting Entity es el responsable final de asegurarse en recibir de asegurarse en que el IP reciba el pago. Facilitar y conocer las condiciones generales de los IP que deban incluir, pero no limitarse a carga de trabajo, salarios, visa, convenios entre participantes y empresas. El mismo criterio para en la parte derecha, en un recuadro encerrado sobre los 30 días aplicables para pagar el monto total. Es el mismo que en anterior. Las responsabilidades de Sending Entity es que tienen que tener reuniones quincenales
con el IPI para revisar la experiencia de trabajo remoto y proporcionar apoyo en caso de que el IPI tenga dificultades con la descripción del trabajo o cualquier condición de la parte remota de la pasantía. Segundo es dar las condiciones generales de los IPI que deban incluir salarios, trabajo, visa, convenios entre participantes y empresas. ¿Sí? Ahora bien, cancelación del Parley Remote. Tiene que ser solicitado por el IPI y se da en, en varios escenarios, pero los principales son estos 5. La JD en la que fue aprobado no coincide con al menos 50% de la primera JD. En caso de cambio de salarios no acordado con el IPI, se tiene la expectativa que el IPI intente resolver el problema con la empresa y con la ISEC Hosting Entity. Si el IPI es discriminado por raza, color, género, orientación sexual, creencia, religión, etcétera, que ha sido causado por sus managers y compañeros de trabajo. Que el IPI sufre algún tipo de abuso por el manager, compañero de trabajo o miembros de ISEC. Que el OP no paga el salario al IPI en 2 meses consecutivos después de la fase remota. Estos son los principales puntos por los cuales se puede proceder a la cancelación por parte del IPI. Por parte del OP, se pueden encontrar que el IPI no cumple con la descripción del puesto, con sus actividades o con los mínimos establecidos, así como el horario laboral a respetarse, incluso después de recibir al menos 2 advertencias formales escritas en las que un representante de ISEC Hosting Entity debe estar en copia. Resalto mucho esto de que si el IPI no está cumpliendo con la JD o no está cumpliendo con lo mínimo o no acude a su trabajo, por ejemplo, antes de proceder con el rompimiento de lo que viene siendo el contrato, tiene que tener 2 advertencias formales por correo electrónico principalmente. Y esto lo tiene que proporcionar la empresa enviándoselo al IPI y poniendo en copia a Hosting Entity. Son 2 cartas formales. Segundo, el IPI incumple continuamente la normativa interna de la organización a pesar de estar advertido consciente de ellos. Bien. La responsabilidad al cancelar el Parley Remote. Al haber cancelación por el IPI, Sending Entity debe responsabilizarse en asegurarse de que el reemplazo del IPI para el OP, la empresa, tenga un inicio de duración remota como máximo un mes después de la fecha de cancelación de la duración remota, a menos que el OP acuerde otra fecha. Si el OP no acuerda otra fecha, es un mes máximo de duración del inicio de la duración remota. Si no se cumplen estas cláusulas, la entidad que envía de ISEC se encarga de cubrir los gastos que se expresan en el contrato con el OPI con ISEC Hosting Entity. Ahora bien, encontramos el escenario cuando existe cancelación por parte del OP, Hosting Entity debe responsabilizarse en encontrar un reemplazo de la empresa para el IPI dentro de las 2 semanas desde la fecha de la duración remota y la cancelación del approval. Segundo, debe asegurarse de que el reemplazo del OP para el IPI tenga un inicio de duración remota como máximo un mes después de la fecha de cancelación, a menos que el IPI acuerde otra fecha. Este segundo punto va muy ligado a lo explicado anteriormente, solo que vista desde otra perspectiva. Si no se cumplen estas cláusulas, la entidad que hospeda o hosting entity se encarga de cubrir todos los gastos del intercambio del IPI, que pueden incluir estos, pero no están limitados a el IPI fee, la visa, los gastos de viaje y otro tipo de gasto incurrido por parte del IPI para el intercambio.
¿Sí? Entonces, bien, continúo. Les hablo brevemente sobre los estándares adicionales para la parte remota, que aclaro, se hará una breve mención de estos en este video, pero va a existir otro video, otra sesión que se enfoque sobre estándares de calidad y se van a tocar estos estándares remotos. Como podemos ver, se divide estos estándares en el Customer Flow, de Preparation Experience y Post Experience. Son 16 estándares convencionales, los que conocemos de manera tradicional y que incurren tanto la responsabilidad de Home Entity, Host Entity en un proyecto físico, pero para la parte remota aplican estos 16 y de manera adicional 3 estándares que están en color verde agua marina, em, y en lugar de estar enumerados, están clasificados por letras. Es el Virtual Onboarding, las sesiones de lead y los checkpoints. Donde el Virtual Onboarding son reuniones con el intercambista antes de iniciar la parte remota para setear las expectativas. El Virtual Lead Session es una meeting con el interno, con el intercambista en la primera semana del intercambio remoto para introducir a ISEC, los liderazgos de las cualidades de ISEC y el intercambio cultural del intercambio o del proyecto. Número C son virtual checkpoints, donde son meetings virtuales con el interno una vez por mes de la experiencia remota para dar seguimiento en su experiencia y que se le estén cumpliendo todos los mínimos. Y esto aplica tanto para el interno como la empresa, que es el OP. ¿Sí? Estos estándares se agregan de manera adicional a los 16 comunes, por lo que son 19 estándares que se tienen que cumplir al IPI si está aprobada en un proyecto semi-remoto. Bien. Por el momento esto ha sido todo y espero que les haya quedado bastante claro. Y muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Hasta luego.